En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y de las posibles consecuencias del patrón de triángulo que está formando en máximos históricos. Bueno, antes de hablar de estructuras técnicas, como por ejemplo el triángulo que estamos viendo ahora mismo, tenemos que hablar de las características y condiciones de lo que es un triángulo. Un triángulo, independientemente de si el mercado viene de abajo o viene de arriba, vamos a dibujar pues, una tendencia alcista para asemejarlo lo máximo posible a lo que está ocurriendo ahora. Se trata de una figura que tiene una zona de resistencia fija, ahí la tenemos, y que va haciendo mínimos crecientes hasta que llega un momento en el cual forma una ruptura. Vamos a copiar y a pegar esto porque el triángulo, igual que por ejemplo el hombro, cabeza, hombro, sabemos que es un patrón de reversión, el doble techo es de reversión, banderas y banderines son de continuación, canales son de reversión, cuñas son de reversión, hay patrones que ya tienen su dirección específica. El triángulo puede ser un patrón tanto de continuación como de reversión. Es decir, en el momento en el cual se está formando el triángulo, tenemos que entender que independientemente de que el precio venga de abajo, puede dar un movimiento a la baja, del mismo modo que puede dar un movimiento de continuación. Entonces, el triángulo tiene un factor de riesgo extra, un factor de dificultad extra, ya que puede ser de reversión o de continuación. Características para entender que el triángulo es de, vamos a poner aquí texto, de reversión. Esto es reversión. Bien, las características para ver si el triángulo puede ser de reversión serían las siguientes. Punto número 1. Vamos a poner otra escritura. Estado de la tendencia. ¿Cuáles son las características y condiciones de la tendencia anterior? Punto número 2. Completo. O completo simplemente para simplificar lo siguiente, y es que en el momento en el cual el triángulo supera los 2/3, las probabilidades de que el triángulo sea de reversión son mayores. Esto no lo digo yo, lo dicen los libros de análisis técnico. Y punto número 3, resistencia barra soporte. Es decir, si en el triángulo encontramos un nivel de resistencia, por ejemplo, pues tenemos una zona de resistencia en este punto de aquí, pues yo qué sé, porque en el gráfico de una temporalidad superior o inferior o lo que sea, pues hay un nivel de resistencia y el triángulo pues está frenando en ese nivel, las probabilidades también son mayores. Luego podríamos entrar a diferentes puntos, como por ejemplo analizar qué es lo que hacen las candlestick cuando llegan a la parte superior, qué es lo que hace el, volumen, divergencias, etcétera, 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 ¿no? Pero estos serían los puntos para entender si un triángulo puede ser de reversión o no. Por contraposición tenemos el triángulo de, aquí lo vamos a poner, continuación. ¿Cuáles son las características que a nosotros nos indican que un triángulo con una probabilidad elevada va a ser de continuación y no de reversión? Bueno, primero, evidentemente, estado de la tendencia. Importante evaluar cuál es el estado de la tendencia. Y segundo, la parte de completo. Evidentemente, esto es lo mismo, la parte de completo. Si el triángulo antes de los 2/3 está ya mostrando señales de ruptura, probablemente sea de continuación. Si el triángulo posterior a los 2/3 está mostrando señales de... no ha mostrado ninguna señal de ruptura, perdón, seguramente sea de reversión. Luego podemos añadir pues lo mismo que aquí, ver si hay algún soporte de resistencia, ver qué hacen las candlestick, ver un poco la fortaleza en los movimientos alcistas, analizar el tipo de velas, pero esto ya sería muchas especificaciones, ¿no? Entonces, es importante que partamos de esta base, es importante que entendamos que un triángulo puede ser tanto una cosa como la otra. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo. Claro, si nos ponemos a analizar, ¿qué es lo primero que vemos? Punto número 1. Vemos que se han rellenado más de los 2/3. La parte inferior es evidente, tenemos un toque aquí, un toque aquí, un toque aquí, un toque aquí,
y la parte superior pues es un poquito más abstracta. Esto pasa mucho con los triángulos, bueno, pues es lo que toca, ¿no? Yo creo que lo más interesante en este triángulo es omitir la zona de máxima volatilidad, es decir, omitir este pico de aquí, incluso estas sombras de aquí, y marcar la zona superior de este tipo. Pero de todos modos ya vemos que más o menos los 2/3 va por aquí y el triángulo ya ha superado esos 2/3. Ya ha consumido más de los 2/3, con lo cual podríamos empezar a decir, oye, pues igual estamos hablando de un triángulo de reversión. Y yo te diría, sí, si no fuera porque no tenemos ningún nivel de resistencia y si no fuera por esta estructura alcista que hemos formado, estaríamos hablando, en mi opinión, de un triángulo de reversión. Sin embargo, al no tener ningún nivel de resistencia, creo que lo que ocurrirá es una ruptura al alza. ¿Es una ruptura que va a ocurrir ya ahora mismo, que justamente pues da la casualidad que esta vela de 4 horas está subiendo ahora con fuerza? No creo que sea esa la situación. Creo que lo que vamos a tener no es ni un mix, o sea, no es ni esto, ni tampoco creo que vayamos a tener esto de aquí. Es decir, no creo ni... Bueno, esto me refiero a una ruptura clara. No creo ni que vaya a ser un triángulo de continuación al uso. He comentado, vale, no hay ningún nivel de resistencia. Perfecto. Puede ser un triángulo de continuación. Además, la tendencia es fuerte. Bien. Pero también he comentado, ya hemos completado más de los 2/3. Puede ser un triángulo de reversión, aunque no tenga ese nivel de resistencia. Bien, no creo ni que vaya a ser una cosa, que es la flecha esta que he dibujado aquí, ni que vaya a ser la otra, que es esta flecha de aquí. Creo que vamos a formar un mix. Creo que el precio tiene más cosas que decir aún en un movimiento de este tipo, pero no creo que vaya a ser un movimiento como lo que sería un triángulo de continuación, sino que más bien creo que la estructura que adoptaremos será esta de aquí. Algo similar a lo que vivimos aquí. Es decir, aquí, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Un patrón de cuña bastante claro, bastante limpio, que en el momento en el cual inició la ruptura formó un pequeño movimiento bajista y sí, fue una cuña que rompió a la baja, pero no fue lo que se espera de una cuña que rompe a la baja. ¿Y qué terminó haciendo? Continuar con fuerza. Entonces creo que la situación en la cual estamos ahora, en otra temporalidad, pero eso es evidentemente lo de menos, va a provocar algo similar. Creo que formaremos un movimiento, pues, sin conocer si subiremos un poquito más, si romperemos un poco, sin conocer nada del estilo, por lo que estoy viendo y la sensación que me da y las características de todo el movimiento, creo que, pues, sin intención de ir al día o a la hora o al detalle, pues podemos formar algo así. Algo de este estilo. Como digo, sin saber si esto caerá hasta los 87.796 o serán los 312 o serán los 721. No tengo ni idea ni me importa. Pero donde voy es a que el movimiento ahora es relativamente limpio, pero las características no cumplen ni las condiciones para una reversión clara ni para una continuación clara. Así que opto y, entre comillas, apuesto por una especie de mix en el cual el precio desarrolle una pequeña ruptura, incluso podríamos estar hablando pues, de una especie de rango, ¿no? De alguna forma, pues ya veremos las condiciones a través de las cuales puede romper, etcétera, etcétera. Pero creo que además una estructura de rango casa perfectamente con este impulso claro, movimiento correctivo en forma de tiempo, más exagerado porque hemos subido tanto y durante un tiempo bastante interesante, que aún tenemos espacio tanto para corregir en tiempo como para corregir en precio. Es decir, como para corregir de forma horizontal, como lo tendríamos para formar una caída y luego levantarnos, ¿eh? O sea, esta estructura ya he comentado desde el día 1 que pues simplemente el precio de Bitcoin cayendo es algo natural o sería algo natural dentro de una estructura de impulso, pullback y continuación. De ruptura de máximos, pullback y continuación. Igual que cuando se rompen los mínimos, hace un pullback y una continuación. Pues sería algo normal. ¿Siempre existe este pullback y continuación? No.
pero cuando existe no implica una falsa ruptura, sino que de entrada implica un pullback para una continuación, ya sea alcista o sea bajista. Es decir, el precio, por sus características de subida, aún podría llegar a formar un pullback en precio. De momento lo está formando en tiempo, porque del máximo al mínimo solo hemos caído un 7% y del mínimo al máximo hemos subido un 27%. Ay, perdón, un 40%. Con lo cual es todo totalmente proporcional. La subida del 27 fue otra. Es todo totalmente proporcional. Además, creo que el hecho de formar una ruptura al alza, a menos que sea una ruptura así, una ruptura de 3, 4, 5 velas de 4 horas claramente alcistas, vamos a replicarla, a menos que sea algo así, fijaros. A menos que sea algo que lleve el precio de Bitcoin literalmente hasta los 104.000, creo que implicará un patrón extra que no estamos viendo ahora. Por ejemplo, fijaros, lo enseño en gráfico de 4 horas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en 4 horas? Tenemos un movimiento impulsivo, perfecto, el precio empieza a caer, vale, esto es un pullback para seguir subiendo, bien, pero se medio empieza a atascar enseguida. Bueno, luego continúa con fuerza, perfecto. A estas alturas, ¿esto qué es? Esto es un impulso, un pullback y una continuación. Nadie sabe nada de un triángulo, nadie sabe nada de nada. Es un impulso, un pullback y una continuación. Aquí empieza a frenar de nuevo. Bueno, puede ser una pequeña desaceleración para seguir subiendo, lo que sea. Volvemos a atacar para abajo. Y a partir de aquí ya podemos empezar a hablar de triángulo, ya podemos empezar a hablar de algo. Pero en las primeras fases no teníamos ni idea. Esto era un pullback, esto era una continuación, esto era el impulso previo, esto era una especie de desaceleración sin peligro, pero aquí ya marcamos una zona inferior y aquí ya marcamos una zona superior. Entonces, ¿por qué no podemos estar viviendo lo mismo aquí? ¿Qué pasa si yo ahora te digo lo siguiente? Hago así, copio esto, lo pego aquí. Claro, así sí que encaja, ¿no? Tenemos pues un gran triángulo en gráfico diario, pero ahora en una etapa tan inicial no lo vemos. Es decir, muchas veces el patrón que se termina formando no se ve en el primer momento. Por eso es tan sencillo decir, pues mira, claro, hombre, ¿cómo no vamos a comprar, pues por ejemplo, aquí, si esto es un impulso, un pullback, un doble suelo, tal? Es muy sencillo, ¿no? Pues, ¿cómo no vamos a comprar aquí, si esto es un impulso, un gran pullback en forma de ABC, una continuación? Bueno, a toro pasado es sencillo, pero en el momento en el cual lo estás viviendo, no tienes la información completa. Y no estás sesgado por lo que ya estás viendo que está ocurriendo o que ha ocurrido. Con lo cual, ¿a dónde voy con esto? Voy a que independientemente de que el precio rompiera al alza en gráfico de 4 horas, que es una opción viable, a menos que se forme una ruptura clara y contundente de esa estructura superior en 4 horas, creo que de todos modos podríamos estar hablando de una estructura que no estamos viendo aún, que se traslade del gráfico de 4 horas al gráfico diario y que pues no tenga que formar ningún movimiento a la baja forzosamente, pero sí que encalle de alguna forma o provoque un movimiento correctivo mayor en gráfico diario, que como digo, hay espacio para ello debido a la gran subida que se ha formado anteriormente. Hay espacio tanto para la corrección en tiempo, que es en lo que estamos, como en precio. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.